yo quiero que abran sus Biblias. Hoy vamos a aprender un poco más de la palabra del Señor. Y para los que tienen sus Biblias, por favor, Primera de Timoteo. Primera de Timoteo en su capítulo 2. Primera de Timoteo en su capítulo 2. Vamos a leer versículo 1 al 8, por favor, mis hermanos, para atesorar la palabra del Señor en nuestros corazones. Y nos dice de esta manera: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Hermanos, pensando en esta porción de la palabra del Señor, hoy quiero compartir con cada uno de ustedes sobre este tema. ¿Qué demanda la oración cristiana? Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos con este tema en esta preciosa hora. ¿Qué demanda la oración cristiana? Todo mundo conoce lo que es la oración en la vida cristiana, pero son pocos aquellos que entienden lo que hay en las profundidades de las Escrituras para entender lo que la palabra de Dios quiere instruirnos y enseñarnos. Hay muchos tipos de peregrinaciones que supuestamente demandan oraciones, con tipos de acciones para martirizar el cuerpo y otras con la excusa de vivir una vida de libertinaje. Estas escenas se ven en varios aspectos religiosos y ni aún estos conceptos, de alguna manera, hay algo de esto metido en la vida de muchas congregaciones, de muchos grupos cristianos o pseudocristianos, pero que en realidad está muy lejos de lo que enfoca las Escrituras. Y hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos un poco sobre esta interrogante: ¿qué demanda la oración cristiana? Quiero que notemos, hermanos, y vamos a concentrarnos en el versículo 8 para poder reflexionar y, de acuerdo al contexto, aprender de la palabra del Señor. Nos dice de esta manera: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Aquí encontramos una primera verdad sobre esta interrogante. ¿Qué demanda la oración cristiana? La primera verdad es que demanda oración continua. Si demanda oración continua, el deseo premiante del apóstol Pablo, cuando él está mencionando esta frase, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, el hecho de que Pablo considerara necesario hacer esta distinción muestra que el problema que enfrentaba era alguna forma de exclusivismo judío en su contexto, que había malogrado el interés de los efesios en orar por la salvación de los gentiles. Y esto nos recuerda Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Cuando nosotros vemos cómo el apóstol usa la palabra hombres, está en el sentir universal para que los cristianos judíos, que les costaba entender que ahora el evangelio era universalmente, el interés del apóstol Pablo es que nosotros aprendamos estas verdades para poder glorificar al Señor en el orden correcto. La palabra griega que se utiliza, hombres, establece un contraste con las mujeres. Dios se ha propuesto que los hombres sean el ejemplo
la autoridad espiritual, los que tomen la iniciativa en la familia, que sean líderes durante las reuniones de adoración corporativa. Cada vez que se ofrezca oración por los perdidos durante esas ocasiones, los hombres deben dirigirla en todo lugar como iniciativa de autoridad, el privilegio que Dios le da al hombre antes que a la mujer. Eso quiere decir, mis hermanos, que si nosotros queremos aprender sobre la interrogante ¿qué demanda la oración cristiana?, la primera respuesta es que demanda oración continua. Debe de ser principiada por el varón, por el hombre. Debe de ser el que dé la iniciativa para poder guiar a su familia, pero también dentro de las reuniones congregacionales. ¿Por qué? Porque esto va a dar lugar para que el hombre pueda darse cuenta que Dios le da esa bendición para poder crecer espiritualmente y dar el orden del Señor. Lo que Dios quiere es que los hombres sean fuertes espiritualmente. Con esto no quiere decir que las mujeres no puedan orar, o los hijos o los nietos o los otros que son miembros de la familia, sino lo que está recordando Dios a través de su palabra es que en esta oración continua los que deben dar la iniciativa son los varones. Pero va con el propósito de enseñar que los hombres deben de alcanzar la salvación en todos los países del mundo, en todas las lenguas del mundo. Las oraciones en la vida de los cristianos deben de ser constantes y continuas en su modelo de vida. O sea, deben de tener una vida de oración en cualquier lugar en donde se encuentren, sin olvidar que colectivamente la iglesia también tiene compromiso en la oración de manera continua. Y esto nos lo recuerda, por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 2, para que nosotros comprendamos que la referencia de Pablo a todas las asambleas oficiales de la iglesia reflejan el interés apasionado de orar por las almas perdidas como responsabilidad congregacional. Tenemos la familiar, donde el hombre es llamado a tomar la iniciativa. Pero también tenemos la congregacional, donde cada uno de nosotros no debemos de olvidarnos como congregación lo que dice 1 Corintios 1:2. Y nos dice de esta manera: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, noten lo que dice, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que el corazón del apóstol Pablo es que si nosotros queremos entender sobre esta interrogante, ¿qué demanda la oración cristiana? Demanda oración continua. Y 2 Corintios 2:14 nos recuerda de esta manera: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Quiere decir que nuestras oraciones deben de ir en conexión a lo que es la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, para no contradecir la palabra de Dios. Y 1 Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 8 dice de esta manera: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque la responsabilidad había llegado en el corazón de estas congregaciones que testificaban a Jesucristo a través de la oración familiar, pero también de las oraciones congregacionales. Y esto nos ayuda a entender, mis hermanos, en esta interrogante: ¿qué demanda la oración cristiana? Demanda oración continua. La oración continua debe de ser incansable para la vida de los cristianos. Pero también, a la luz de la palabra del Señor, quiero que noten, mis hermanos, en la otra fracción, en este versículo 8, porque nos sigue diciendo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Ahora, aquí viene otra pequeña cláusula que dice: levantando manos santas. Esta otra pequeña cláusula que dice: levantando manos santas. ¿Qué quiere decir eso de levantar manos santas? Lastimosamente, el aspecto religioso a veces ciega al cristiano, porque a veces el cristiano solo lo toma literalmente. Ya lo vio, pastor, hay que levantar la mano para orar.
Ya lo vio, pastor, cualquiera puede perder de vista lo que hay en la profundidad de esta expresión, de esta frase. Pero lo que quiere decir, hermanos, y aprendiendo de esta interrogante, ¿qué demanda la oración cristiana? Demanda oración incontaminada. Notemos esto: demanda de oración incontaminada, levantando manos santos. El que ora, quiere decir que el que ora debe extender manos santas, debe mantener elevadas hacia Dios manos que no toquen las cosas prohibidas, manos inmundas y sucias. Esto es fuerte, porque cualquiera puede levantar la mano orando ahí, hacer cualquier tipo de señal religiosamente. Pero lo que aquí está en el fondo, hermanos, más que levantar la mano es: antes de levantar tu mano, de verdad, tu mano no maltrata al vecino, no le pega a tu esposa, ¿sí? Tu mano no le pegas a tu esposo, tu mano no roba, tu mano no maldice. Eso es lo que quiere decir. Pero nos gusta solo el aspecto religioso. Es que el hermano cómo levanta la mano, cómo llora. Pues puede llorar las 24 horas del día si quiere, pero si no cambia no hay nada. Y entonces viene la palabra del Señor y nos está haciendo recordar, mis hermanos, que esto no quiere decir ni por un momento que el pecador no tenga acceso a Dios. Tenemos que tener cierta precaución. Pero sí quiere decir que no hay realidad en las oraciones de las personas que sale a ensuciarse las manos con cosas prohibidas como si que nunca hubiera orado. La verdadera oración en adoración no consiste simplemente en arrodillarse o levantar las manos o cerrar los ojos o entonar una canción. La verdadera adoración, la verdadera oración en adoración consiste en entregar nuestra vida como sacrificio vivo en completa rendición, obediencia y consagración al Señor. A esto se está refiriendo la palabra de Dios. Porque el aspecto religioso nos ciega muchas veces. Los cultos religiosos a veces nos ciegan. Y como se ven bonitas esas palabras en la Biblia, todo el mundo quiere levantar la mano. Todo el mundo quiere llorar las 24 horas. Pero este es más que un sistema religioso o una experiencia emocional. Esto es un estilo de vida con obediencia, sumiso al Señor. Y esto nos ayuda a entender, mis hermanos, que no se está pensando en el hombre que se encuentra en las garras de alguna pasión y desesperadamente luchando contra ella, amargamente consciente de su fracaso, ya sea en la conversión o reconciliación, que no esté en una práctica continua. La precaución que acá nos hace la palabra de Dios es tener mucha precaución, porque si bien es cierto que los pecadores vienen y llegan a los pies de Cristo por entender que los llama al arrepentimiento, el Señor siempre es misericordioso y en su gracia, claro que está llamando al pecador, pero también está recordando al pueblo cristiano: cuidado en no hacerlo solo de forma religiosa o mecánica, y no se dan cuenta que su estilo de vida, pues saliendo de cantar, pues usan la mano para maldecir al vecino, para robar, para hurtar, para maldecir, para hablar mal de su prójimo. Esta es la precaución que acá nos está haciendo la palabra del Señor. Se está pensando en el hombre cuyas oraciones son un puro formulismo, o sea, solo de forma mecánica. Con esto sí hay que tener mucho cuidado. El que ora no ha de tener ira en su corazón. Se ha dicho que el perdón es invisible. El perdón humano y el divino van de la mano, para entender lo que hay en el fondo. Una y otra vez Jesús subraya el hecho de que no podemos esperar recibir el perdón de Dios mientras estemos enemistados con nuestros semejantes, ya sea con nuestro hermano en la fe o con nuestro vecino. Sea cual haya sido la situación adversa, lo mejor es hablar y dialogar. Mire, yo me equivoqué, o mire, algo pasó mal, pongámonos de acuerdo, para que la discusión, la discordia, pues no se fomente.
Por tanto, nos recuerda la palabra de Dios: si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Mateo 5:23. Acciones, evidencias externas como testimonio público para no dar mal testimonio de nuestra fe, porque Mateo 6:15 nos sigue recordando: pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Noten lo que nos recuerda la palabra de Dios: para ser perdonado uno tiene que ser perdonador. Eso es lo que hay acá en el fondo. La didache o la didaje, como dicen algunos, el primero de los libros cristianos sobre el culto público, que data alrededor del año 100 después de Cristo, dice en una de estas oraciones, en la forma como pensaban la iglesia primitiva, cómo pensaban los pastores y los líderes. Pero en uno de los escritos dice: que no venga a nosotros ninguno que tenga una pelea con su prójimo hasta que se reconcilien. Mire cómo está escrito esta frase, solo para hacernos recordar, mis hermanos, que la interrogante para esta preciosa hora: ¿qué demanda la oración cristiana? Y saben, mis hermanos, demanda oración incontaminada. ¿Qué demanda la oración cristiana? Evidentemente no cabe duda que las acciones externas del creyente refleja la demanda de una oración incontaminada, como testimonio de su auténtica conversión ante la sociedad, porque todo mundo tiene puesto sus ojos ante aquellos que se llaman ser cristianos. Vamos a ver si lo que predican o lo que creen lo cumplen. Tenemos que tener mucha precaución. Y entonces la bendita palabra del Señor nos está enseñando estas grandes verdades, mis hermanos. ¿Qué demanda la oración cristiana? Demanda oración incontaminada. Pastor, entonces eso no quiere decir que solo tiene que ver con levantar las manitas. Pues de eso están llenos los templos, hermanos. Pero mire al vecino cuando tiene cierta dificultad, con qué temperamento quiere arreglar las cosas. El cristiano se deja ver. Algo puede pasar de manera negativa, pero él es siempre humilde, pasivo y busca la solución antes que agrandar el conflicto. Tiene la iniciativa, tiene el corazón de Dios para buscar lo que es la paz del Señor. No estamos diciendo que no se den los conflictos, pueden llegar, pero busca todas las formas que exalten y le den gloria a nuestro Señor. ¿Qué demanda la oración cristiana? Si demanda oración incontaminada, precaución para la religiosidad, porque la religiosidad puede cegar. Quiero que noten, hermanos, que la última parte del versículo 8 dice de esta manera: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Ahora noten lo que dice acá: sin ira ni contienda. ¿Qué demanda la oración cristiana? También demanda oración con carácter interno. Noten esto: demanda oración con carácter interno. Esta expresión, sin ira ni contienda, el que hace oración no debe tener duda en la mente. Esta frase puede querer decir dos cosas. La palabra que se usa es dialogismos, que puede querer decir o discusión o duda. Noten esto: si la tomamos en el sentido de discusión, simplemente repite lo que precede y reitera el hecho de que el rencor y las peleas y las discusiones envenenadas son un obstáculo para la oración. Tomar el sentido de duda como cristianos y tomar ciertas precauciones es nuestra responsabilidad. Antes de que la oración sea contestada, tiene que haber fe en que Dios contestará, pero con las evidencias internas.
Si una persona ora de una manera pesimista y sin una fe verdadera, ¿en qué tiene sentido? Su oración cae a tierra porque no tiene alas para remontarse. Antes de que una persona pueda ser curada, debe creer que puede ser curada. Antes que una persona pueda echar mano de la gracia de Dios, debe creer en esa gracia de Dios. Debemos dirigir a Dios nuestras oraciones en completa confianza de que Él escucha y contesta la oración de acuerdo a sus planes, porque Él tiene el poder, el plan, la gracia que revela su misericordia. El rencor en el corazón de una persona es una barrera que impide que sus oraciones lleguen a Dios, ni por más religioso que sea. ¿Qué demanda la oración cristiana? No cabe duda que demanda oración con carácter interno, y esto refleja la gracia de Dios en su vida a través de la obra del Espíritu Santo, guiando al cristiano a toda verdad con la palabra revelada en las Escrituras. Una oración sana con carácter interno no contradice las enseñanzas de las Escrituras, porque es obra del Espíritu Santo en el creyente. Recordemos la exhortación bíblica de acuerdo a lo que tenemos en Efesios capítulo 4 y 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y esta es una exhortación para las iglesias, no son para aquellos quienes no son cristianos. Lo que está diciendo acá el apóstol es: como iglesia van a ser tentados como vive el mundo, cómo quiere solucionar los conflictos el mundo. Como cristianos, eviten esto, lo que él menciona. Y esto lo podemos notar como el apóstol en el libro de Gálatas nos hace recordar cómo se manifiestan la obra del Espíritu Santo, pero también las obras de la carne, para tener precaución. Y Gálatas 5, 19, 21 nos recuerda y nos enseña de esta manera: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Noten que la diferencia está con los que practican, o sea, los que no conocen a Cristo. Este es su pan diario. Pero nosotros que conocemos a Cristo somos tentados en vivir esto, y el Señor nos dice: no lo hagan. No lo hagan. No está diciendo la palabra de Dios que no puede llegar en determinado momento en su vida, en nuestra vida. Lo que está diciendo es: va a llegar, pero ustedes acuérdense de la palabra de Dios. Acuérdense del poder de la obra del Espíritu Santo, que los va a guiar a toda verdad, para que ustedes salgan victoriosos. Y entonces, hermanos y amigos, con nuestro tema: ¿qué demanda la oración cristiana? La primera verdad que aprendimos es que demanda oración continua. La segunda verdad es que demanda oración incontaminada para testimonio público. Pero la tercera verdad es que demanda oración con carácter interno. Si queremos ver el poder de la vida espiritual cristiana en la vida de cualquier hermano, empiece de adentro para afuera, para que nosotros nos demos cuenta cómo Dios está obrando en nuestra vida a través de la obra del Espíritu Santo y su palabra. Pastor, ¿y entonces cómo le hago con aquel hermano que como llora en el templo y cómo grita, cómo brinca y cómo levanta su mano, pero a cada rato anda peleando con todo el mundo? Pues la realidad es posible que sea cristiano, pero parece un niñito de párvulos todavía. O es posible que todavía no sea cristiano. Es que yo pensé que ya era bien maduro porque tenía el pelo canosito. No, la madurez de vida espiritual no tiene que ver que su pelo sea blanquito. No. Es que yo pensé que el hermanito tal, no.
La madurez de vida espiritual es sumisión, es obediencia. Tenemos adolescentes que fueron sumisos a Dios y obedientes, jóvenes, adultos, como también ancianos. Pero también tenemos ancianos más carnales que la llorona. Y esto solo nos recuerda, mis hermanos, que lo tentador para calificar la vida espiritual es muy fuerte de manera equivocada. Porque solo creemos que porque el hermanito se sienta en el templo, porque ya es blanquito su pelito. No, la vida cristiana se vive. Y esto nos ayuda a entender lo que hoy nos ha enseñado la palabra del Señor sobre esta interrogante, mis queridos hermanos. ¿Qué demanda la oración cristiana? Demanda oración continua. Demanda oración incontaminada, pero también demanda oración con carácter interno, para ver cómo está obrando el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, si usted por ahí mira a un hermanito que como llora y levanta su mano, pero anda peleando con todo el mundo, hermano, está en párvulos. No está en el nivel correcto que es agradable delante del Señor. Así es de que hoy quiero hacer una invitación. Si entendemos el contenido de esta interrogante, ¿qué demanda la oración cristiana? ¿Cómo estamos viviendo esta verdad en nuestra vida? De verdad, mis hermanos, si demanda oración continua, como hombres somos los que tomamos la iniciativa, o somos débiles, o se acuerda más la esposa que el varón, o el hijo que el varón. De verdad, mis hermanos, nuestra oración es incontaminada, que no se trata nada más de levantar la manita. De verdad, esta oración tiene un carácter interno que glorifica a Dios, o solo es superficialidad. Hoy el Señor nos está llamando a reflexionar. ¿Qué demanda la oración cristiana? Oración continua, oración incontaminada, oración con carácter interno. No es el que grita, no. Es el que tiene autoridad, pero en el sentir correcto e integral de la palabra, para que Dios sea glorificado. ¿Alguien le quiere decir a Dios: Señor, perdóname, yo he sido muy religioso, tentado a hacer cosas que no son? Perdóname, Señor, ya tu palabra nos ha advertido. ¿Quién quiere levantar su manita? Yo quiero orar por usted. ¿Alguien le quiere decir al Señor: perdóname, Señor? Perdóname porque parece que mi oración sí está contaminada. Perdóname porque mi oración no es tan continua. Yo de vez en cuando me acuerdo cada año en orar un poco. Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien? ¿Alguien gusta levantar la manita? Yo quiero orar por usted. ¿Ya se dio cuenta que su oración tiene el carácter interno donde usted puede ver la obra del Espíritu Santo dentro de su vida? ¿Hay alguien que quiera levantar su mano? Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien? ¿Algún joven? Amén. Aquí tenemos dos manitas. ¿Quién más lo quería hacer? ¿Quién más lo quería hacer? ¿Hay alguien más? ¿Alguien más que le quiere decir al Señor: perdóname, Jesús? He sido tentado mucho solo a la religión, pero no a la realidad de lo que tu palabra dice. Perdóname. ¿Hay alguien más antes de orar? Amén. Una manita más. ¿Hay alguien más antes de orar? Si no lo hay, recordemos lo que hoy nos enseñó la palabra de Dios. Inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Que tú seas glorificado. Que tu Santo Espíritu nos quebrante y nos guíe a través de tu palabra. Porque la demanda de la oración cristiana demanda oración continua, oración incontaminada, oración con carácter interno, para que tu poder pueda cambiar nuestras vidas y
que nuestras oraciones puedan ser gratas delante de tu presencia y que no caiga solo en el aspecto religioso, para que tú seas glorificado. Gracias por tu palabra. Quiero orar por mis hermanos quienes levantaron sus manos. Por favor, ayúdelos a crecer. Que tu Santo Espíritu, Señor, los constriña, los quebrante para que maduren y que puedan ver tu gloria en sus vidas a través de la oración y a través de tu palabra. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús queremos dejarlos en tus manos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Dejamos el tiempo, hermano Enrique.